Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, se escucha. Ok. Buenas tardes, mi grupo está conformado por Contreras Mauricio, Martínez Melvi, Soto Marley y mi persona Viloria del Ismael. Nosotros vamos a hablar de comunicación celular neuronal. Ok, comenzando por la sinapsis, podemos decir que la sinapsis es el sitio donde dos neuronas entran en estrecha proximidad, ocurriendo una comunicación interneuronal funcional. La mayoría de las neuronas pueden hacer conexiones sinápticas con otras 1000 neuronas o más, y pueden recibir hasta 10.000 conexiones desde otras neuronas. La comunicación en una sinapsis en condiciones fisiológicas, es decir, en condiciones normales del organismo, ocurre de manera bidireccional. Como observamos acá, este es el sitio de sinapsis en el cual dos neuronas se están comunicando. A medida que el axón se acerca a la sinapsis, puede tener una expansión terminal o una serie de expansiones, cada una de las cuales establece contacto sináptico. Entre, Entre otros tipos de sinapsis, el axón establece el contacto sináptico en el segmento inicial de otro axón, como vemos acá, es decir, en el sitio proximal al sitio en que comienza la vaina de mielina, o pueden producirse sinapsis entre expansiones terminales de diferentes neuronas. La forma en que termina un axón varía considerablemente en diferentes partes del organismo. De la misma manera, una sola neurona puede tener uniones sinápticas con axones de muchas neuronas diferentes, es decir, una sola neurona se puede comunicar con varias neuronas. Y la disposición de esta sinapsis determina la forma en la que una neurona puede ser estimulada o inhibida. Las espinas sinápticas, extensiones de la superficie de una neurona, forman sitios receptores para el contacto sináptico con botones aferentes. Bien, la sinapsis sabemos que depende de su nombre dependiendo del sitio en el que se realice. La sinapsis axodendrítica esta que se realiza entre un axón y una dendrita y generalmente son excitadoras, como es este caso que está acá. La sinapsis axosomática entre un axón y un soma y en general son inhibidores, que es esta que está acá, en el cual observamos el axón y el soma. La sinapsis axosónica, que son entre dos axones, y regula la liberación de neurotransmisores, que es esta que está acá, y la sinapsis dendrítica, que es entre dos dendritas y es menos común. Encontramos dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La mayoría de las sinapsis son químicas, entre las cuales una sinapsis química se encuentra trabajando el neurotransmisor, el cual atraviesa el espacio estrecho entre dos células y se une a una molécula proteica. La sinapsis eléctrica, el cual los canales que forman puentes permiten que ocurra el flujo de corriente iónica de una célula a la otra con un mínimo de demora. En la sinapsis eléctrica, la rápida propagación de la actividad de una neurona a otra asegura que un grupo de neuronas que realicen una función idéntica actúen juntas. Es decir, estas sinapsis eléctricas son uniones en hendiduras con canales, como estos canales que están acá, que son estos canales iónicos que se extienden desde el citoplasma de la neurona hasta el citoplasma de la neurona presináptica hasta la neurona postsináptica. Eh, en este tipo de sinapsis no hay ningún neurotransmisor químico que esté interviniendo, sino que trabajan a medidas de iones. La ventaja que posee esta sinapsis eléctrica es que puede ser bidireccional. Y luego encontramos la sinapsis química. La sinapsis química ocurre en la liberación de mensajeros químicos, los cuales son los neurotransmisores. Las neuronas llevan información de una neurona presináptica a una neurona postsináptica o emisora. Y como podemos observar acá, este caso es la neurona presináptica. El potencial de acción sería liberado por acá hasta llegar a los terminales axónicos y luego en la neurona postsináptica que recibe el neurotransmisor emitido por la célula presináptica o la neurona presináptica y en este sitio se formaría la sinapsis. Como les muestro acá, como acá abajo dice, este es un esquema de una transmisión sináptica. Dice
Dice que un potencial de acción viaja por el axón de la célula presináptica y llega a múltiples terminales axónicas que ramifican del axón. La terminal axónica es adyacente a la dendrita de la célula postsináptica o receptora. Este lugar de estrecha conexión entre el axón y la dendrita, que es este que está acá señalado, es la sinapsis. Un solo axón puede tener múltiples ramificaciones, lo que le permite hacer sinapsis con varias células postsinápticas. Del mismo modo, una sola neurona puede recibir miles de entradas sinápticas de otras neuronas. Dentro de la terminal axónica de una célula emisora hay muchas vesículas sinápticas. Estas son esferas membranosas llenas de moléculas de neurotransmisores. Para la comunicación de la sinapsis química, observamos que dentro de la neurona se encuentran unas vesículas sinápticas que contienen estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores, debido al canal de calcio activado por voltaje, que son estos verdes que están acá, son liberados a través de ellos y la célula postsináptica o la neurona postsináptica recibe la información y recibe la información. Esta imagen muestra la terminal axónica de la célula presináptica que contiene vesículas sinápticas con neurotransmisores. En la superficie exterior de la terminal axónica hay canales de calcio activados por voltaje y en el otro extremo del espacio sináptico hay una célula postsináptica, cuya superficie está cubierta de receptores o canales iónicos activados por ligando para el neurotransmisor. Luego, cuando un potencial de acción o impulso nervioso llega a la terminal axónica, acciona canales de calcio activados por voltaje en la membrana celular. El calcio, que está mucho más concentrado fuera de la neurona que dentro, entra a la célula. Y este calcio permite que las vesículas sinápticas se fundan con la membrana de la terminal axónica, con lo que se liberan los neurotransmisores. Como observamos acá, el primer paso de la sinapsis química es que el potencial de acción llega a la terminal axónica y despolariza la membrana, es decir, estos neurotransmisores ya salen de la célula y son liberados a través de los canales iónicos activados por calcio, y este calcio activa por voltaje en los canales y se abren. El tercer paso es que la afluencia de calcio permite que las vesículas sinápticas liberen estos neurotransmisores y luego el neurotransmisor se une a los receptores en la célula blanco, es decir, la célula que está recibiendo, y en este caso causando que los iones positivos fluyan dentro de la célula que está recibiendo la información, en este caso la neurona receptora. Esta imagen muestra lo que sucede cuando el potencial de acción llega a la terminal axónica y se provoca un flujo de iones y la despolarización de la célula objetivo. Gracias. Buenas, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ok. Bueno, mi nombre es Meli Martínez. A Sí. continuación, los neurotransmisores. Bueno,
Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales desde una neurona a otra a través de una conexión que denominamos sinapsis, que la acabo de exponer del SMARI. Eh, cuando esto ocurre, las sustancias químicas provenientes de la neurona presináptica, que son estas vesículas que podemos notar aquí, estas en color amarillo, eh, son vesículas que pasan al espacio presináptico, que podemos notarlo aquí en el lado izquierdo, y actúan cambiando el potencial de acción de la neurona posináptica. Vamos a tener unos principales neurotransmisores. Estos han ido aumentando a partir desde los años 80 aproximadamente. En la actualidad se han contabilizado un poco más de 60, teniendo en cuenta la complejidad del cerebro humano. A continuación vamos a tener los más resaltantes. Empezando con la serotonina. Este es un neurotransmisor que es sintetizado a partir del triptófano, que es un aminoácido que no es fabricado por nuestro organismo, y este debe ser aportado a través de distintas dietas de diferentes alimentos. La serotonina es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, ya que en su baja sustancia se relaciona a la depresión y a la obsesión. Esta también, aparte de eso, cumple funciones fundamentales en la digestión, el control de la temperatura corporal, la influencia del deseo sexual y también en la regulación del ciclo de sueño a vigilia. Ahora tenemos la dopamina, que es otro de los neurotransmisores que es más conocido, ya que este está implicado en las sensaciones placenteras. Entre sus funciones también encontramos lo que es la coordinación de ciertos movimientos musculares, también el procesos cognitivos asociados al aprendizaje y posterior a eso la toma de decisiones. Continuamos con las endorfinas, que esta es una droga natural que se nota en nuestro organismo. Al momento de llegar de hacer ejercicios, notamos de manera que nos sentimos más enérgicos o más animados. La endorfina es liberado por nuestro cuerpo y que produce una sensación de placer y euforia, promueve la calma, mejora el humor, también reduce el dolor y potencia las funciones del sistema inmunitario. Ahora con la adrenalina, que este es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia. Este se asocia a las situaciones que tenemos que estar en alerta, también nos permite reaccionar en situaciones de estrés, cumple funciones fisiológicas, que es la regulación arterial, también la dilatación de pupilas y ser más sensibles en la hora de algún estímulo. La noradrenalina, esta favorece el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y posterior a eso, el deseo sexual. Si la liberación se descontrola, aparece lo que es la desmotivación, la depresión, las tendencias de aislarse, falta de atención y la capacidad de concentración y aprendizaje. Tenemos el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, uno de los más importantes del sistema nervioso central, especialmente para la memoria y su recuperación. Este es el principal mediador de la información sensorial, cognitiva y emocional. Como es tan importante, está en el 85% de la sinapsis, siendo tóxicos para las neuronas. Aparte de eso, está asociado a enfermedades como por ejemplo la epilepsia. Tenemos al ácido gamma aminobutínico, abreviado es GABA. Este se genera a partir del glutamato, actúa como un mensajero inhibidor, por lo que este frena la acción de los neurotransmisores excitatorios. Este contribuye al control motor, la visión, también regula la ansiedad, entre otras funciones corticales. La acetilcolina, es la última, fue el primer neurotransmisor que se descubrió. Este es ampliamente distribuido por la sinapsis del sistema nervioso central, pero también se encuentra en el sistema nervioso periférico.
Este estimula los músculos, también el paso del sueño a vigilia, el proceso de memoria y también la asociación. Gracias. Ok, ¿se ve? Fino. Ok, yo le voy a hablar sobre las células gliales. Mi nombre es Marly Soto. Ok, la glía o neuroglía es un grupo de células nerviosas encargadas del sostén y protección de las neuronas. Este tipo de células no producen conducción nerviosa, por lo tanto no son consideradas células neuronales. Están localizadas alrededor del soma neuronal, es decir, el cuerpo de la neurona, permitiendo de esta forma contribuir a la nutrición de la misma. Las células de la glía se caracterizan por tener una forma estrellada. Generalmente su cuerpo difunde unas ramificaciones, como pueden ver en la diapositiva, en varias direcciones. Sin embargo, estas no transmiten el estímulo nervioso. Se encuentran en mayor cantidad que las neuronas y, a diferencia de estas, las células de la neuroglía tienen la capacidad de reproducirse y multiplicarse cuando se requiere a través de la mitosis. Ok, tenemos los tipos de las células gliales. Estas se van a dividir en dos: las células gliales del sistema nervioso central y las células gliales del sistema nervioso periférico. Las células gliales del sistema nervioso central va a estar formadas por los astrocitos. Los astrocitos son las células gliales más abundantes. Como pueden ver, están en la parte de abajo, que son estos que podemos ver acá. Serían los astrocitos, son más abundantes. Estos tienen forma de estrella y son numerosas prolongaciones. Algunos astrocitos están en contacto en vasos sanguíneos, por lo que se cree que participan en la nutrición de las neuronas, mientras que otros envuelven las membranas somáticas y dendríticas de la neurona, dando soporte y aislamiento a las neuronas. Tenemos las células de la microglia, que serían estas que vemos ahí. Estas son células que se mueven entre las neuronas y otros tipos de glía, o sea, de células gliales. En situaciones normales, el número de células de la microglia es pequeño, pero cuando se produce una lesión o inflamación en el tejido nervioso, estas células se activan, proliferando proliferan rápidamente y migran a la zona de daño, donde fagocitan restos celulares y productos de desechos del tejido. Es decir, o sea, son células encargadas de la protección de las neuronas, proporcionando inmunidad al cerebro, debido a que las células del sistema inmunitario sistemático no producen a través de la barrera hematoencefálica. Estas células se encargan mayormente de garantizar la integridad cerebral, evitando cualquier daño. Constituyen aproximadamente el 5% de toda la glía, o sea, de todas las células gliales, y está distribuida en todo el sistema nervioso central y es localizada predominantemente en la sustancia gris. También tenemos lo que son los oligodendrocitos, que serían estos. Estos serían los oligodendrocitos. Estos son más pequeños que los astrocitos. Emiten prolongaciones escamosas y pocas ramificaciones que rodean a los axones en el sistema nervioso central. Forman una capa de mielina. Esta vaina de mielina es formada en su mayor parte por lípidos. Constituye un buen aislante que mejora considerablemente la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. La vaina de mielina no cubre totalmente el axón, ya que hay puntos en los que el axón queda descubierto. Ok, también tenemos las células gliales, las NG2. Estas constituyen, aquí se pueden ver, estas serían las células gliales. Estas constituyen aproximadamente del 5 al 8% del total de las células del sistema nervioso central. Su función aún no está determinada del todo, pero poca información se conoce al respecto.
Sin embargo, en estudios realizados en las células gliales NS2, llamadas así por la producción de una proteína de membrana, se determinó que son células precursoras de los oligodendrocitos. De la misma forma, estas están involucradas en la formación de las neuronas y astrocitos. Ok, tenemos las células ependimarias, que serían estas que vemos acá, sería todo esto. Estas células son especializadas ya que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la membrana espinal. Se encuentran dentro del plexo coroideo de los meninges. Estas células ciliadas rodean los capilares del plexo coroideo y forman líquido cefalorraquídeo. También forman lo que es el revestimiento epitelial de los ventrículos del cerebro y el canal central de la médula espinal. Las células ependimarias, al igual que las demás células de la neuroglia, derivan de una capa de tejido embrionario conocido como neuroectodermo. Ok, y por último tenemos lo que son las células de las encargadas de mantener el equilibrio a nivel cerebral, es decir, la homeostasis. Están involucradas en el proceso de neurotransmisión, así como la nutrición neuronal. De igual forma, se encargan de eliminar sustancias de desecho de espacio sináptico. Estas zonas se llaman nódulos de Rambier, que este sería el axón, este sería el nódulo de Rambier y esta sería la vaina de mielina. Ok, ahora tenemos las células del sistema nervioso periférico que solamente la forman lo que son las células de Schwann. Estas células se encargan en el sistema nervioso periférico que acompañan a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo de su función. Estas células tienen forma aplanada, como pueden ver, estas serían las que están acá. Tienen forma aplanada. Una de sus principales tareas es formar la vaina de mielina alrededor de los axones, como se puede ver ahí. Este sería la célula y esta sería el axón. Ok, a diferencia de un oligodendrocito, estas pueden mielinizar varios axones. Una célula de Schwann solo puede formar un segundo segmento de mielina de un único axón. Ok, en cuanto a sus funciones, estas proporcionan soporte estructural a las neuronas. La función de soporte de las neuronas además intervienen activamente en el proceso cerebral de la información en el organismo. Las células gliales también controlan lo que es fundamentalmente el microambiente celular en lo que respecta a la composición iónica, los niveles de neurotransmisores y el suministro de citoquinas y otros factores de crecimiento. También son las encargadas de servir de aislante en los tejidos nerviosos, al conformar las vainas de mielina que protegen y aíslan los axones de las neuronas. Además de esto, mantienen las condiciones homeostáticas, es decir, de oxígeno y nutrientes, y regulan las funciones metabólicas del tejido nervioso. De esta manera, protegen físicamente las neuronas del resto de los tejidos y de los posibles elementos patógenos. Gracias. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Bueno, mi nombre es Mauricio Contreras. Yo voy a hablarles sobre lo que es el flujo axónico lento y flujo axónico rápido. Bueno, pues en el transporte celular, pues tiene lugar en lo que son ambas direcciones del cuerpo celular y sus prolongaciones. Este transporte, pues, es de dos tipos. Se encuentra el transporte rápido, que es de 100 micrómetros al día a 400 micrómetros al día. Pues está originado por lo que son dos proteínas motoras, las cuales están asociadas con los sitios de trifosfato de adenosina, que sería el ATPase de los microtúbulos. Estas pues son la cinesina para lo que es el movimiento anterógrado. Cabe destacar que este es un movimiento en el cual se aleja de lo que es la célula. Y la deneína
la cual es para el movimiento retrógrado, que sería acercándose a la célula. Durante el movimiento anterógrado, los orgánulos que están recubiertos de cinesina se mueven hacia lo que es un extremo del túbulo. Y en el movimiento retrógrado, los orgánulos recubiertos de guineína se mueven hacia el otro extremo del túbulo. La dirección y la velocidad de este movimiento, del movimiento de un orgánulo, pueden estar originadas por lo que es la activación de una de las proteínas motoras de forma simultánea. En el transporte lento, este es de 0,1 micrómetros al día a 3,0 micrómetros al día. Este implica lo que es un movimiento de gran parte del citoplasma. Además, incluye lo que es el movimiento de las mitocondrias y de otros orgánulos de la misma. Se produce un transporte axónico solo en la dirección anterógrada, es decir, alejándose de la célula, nada más en esa dirección. Y no se ha identificado lo que es el motor molecular, pero probablemente, según los estudios, se, se dice que es de la familia de la cinesina. El transporte rápido, pues su característica es que puede ser tanto de forma anterógrada y de forma, por lo que es la acción de la cinesina. Se puede realizar lo que es este movimiento anterógrado alejándose de la célula y gracias a la adeneína se realiza el movimiento retrógrado acercándose de la célula. En cambio, el transporte lento, él nada más se produce lo que es este transporte axónico nada más en la dirección anterógrada, es decir, nada más alejándose de la célula. Muchas gracias, este ha sido todo el seminario.